Te levantaste hoy con el corazón cansado, con la mente llena de preocupaciones y con esa sensación silenciosa de que algo falta en tu espíritu. Tal vez nadie lo nota, pero tú sabes que necesitas dirección, protección y descanso interior ahora, no mañana. La verdad es esta: muchas batallas espirituales se ganan o se pierden en los primeros minutos del día. Y si hoy comenzaste sin poner tu alma en las manos de Dios, este momento puede cambiarlo todo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta oración basada en el Salmo 23 no es común, es un refugio, una activación de fe y una llave espiritual para caminar bajo el cuidado del buen pastor. Hoy vas a aprender a entregar tu día de una forma diferente, no desde la fuerza, sino desde la confianza. La Biblia declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y esa no es solo una frase bonita, es una verdad viva que puede transformar tu mente, tu paz y tus decisiones. Si últimamente te sentiste perdido, inseguro o sobrecargado, esta oración es para ti. No te desconectes, porque cada palabra ha sido preparada para tocar áreas profundas de tu corazón y recordarte que no caminas solo. Antes de comenzar, déjame decirte algo importante. Muchas personas que reciben estas oraciones aún no están suscritas al canal, y eso significa que pueden perder el momento exacto en el que Dios quiere hablarles. Si este contenido edifica tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No es solo un clic, es una decisión espiritual para no caminar solo y seguir creciendo cada día. Este canal es una familia de fe y tú eres parte de ella. Ahora respira profundo, prepara tu corazón, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. En este primer momento, Él invita al espectador a hacer algo sencillo, pero profundamente transformador: detenerse, detener la prisa, silenciar el ruido interior y reconocer que no todo tiene que ser resuelto ahora. Hay una sabiduría antigua que comienza así: cuando el alma se rinde, Dios toma el control. Y es justamente ahí donde el Salmo 23 abre su primer tesoro espiritual. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Él explica con suavidad que esta frase no es poesía religiosa, es una declaración de identidad. Cuando alguien dice, el Señor es mi pastor, está afirmando: no camino solo, no me gobierno a mí mismo, no cargo la vida sin dirección. Como un pastor cuida de cada oveja, Dios cuida de cada detalle, incluso de aquellos que parecen invisibles para los demás. Y entender esto al comenzar el día cambia la forma en que se enfrenta cualquier desafío. Él le recuerda al espectador que muchas veces el cansancio no viene de hacer demasiado, sino de intentar controlar todo. El pastor, en cambio, guía. Y cuando se permite ser guiado, el alma comienza a descansar. El Salmo continúa diciendo: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Salmo 23:2. Aquí hay una revelación poderosa. Dios no solo guía hacia la provisión, guía hacia el descanso. Él hace una pausa y comparte una imagen sencilla, casi cotidiana. Así como el cuerpo necesita dormir para renovarse, el alma necesita reposar en Dios para no endurecerse. Los verdes pastos no siempre son lugares externos. Muchas veces son estados internos de paz que nacen cuando se confía. Y las aguas de reposo representan esa calma profunda que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber quién cuida del camino. Él anima al espectador a aplicar esto de manera práctica hoy. Por ejemplo, antes de tomar decisiones importantes, hacer una oración breve pero consciente. Señor, guíame. Antes de reaccionar con ansiedad, respirar y recordar: tengo un pastor. Son pequeñas prácticas espirituales que alinean el corazón con la fe. Jesús mismo enseñó algo similar cuando dijo:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Luego, con ternura, él reconoce que no siempre es fácil confiar. Hay días en los que la mente se llena de preguntas, el futuro parece incierto y el corazón se siente frágil. Pero justo ahí, el Salmo 23 actúa como un ancla. No promete ausencia de problemas, promete presencia constante. El pastor no abandona a la oveja en medio del camino, camina con ella. Él invita al espectador a imaginar el amanecer. La luz del sol, entrando lentamente por la ventana, recuerda que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Así como la noche no puede detener la llegada del día, las dificultades no pueden detener la fidelidad de Dios. Esta conciencia transforma la forma de empezar la jornada. Con un toque de cercanía y una leve sonrisa en la voz, él comenta que muchas personas oran solo cuando están desesperadas, pero los sabios espirituales aprenden a orar antes de la batalla. David escribió el Salmo 23 no desde la comodidad, sino desde la experiencia real de quien conocía valles y peligros. Aún así, eligió declarar confianza, y esa misma elección está disponible hoy. Antes de avanzar, él invita suavemente al espectador a repetir en su interior sin prisa: el Señor es mi pastor, no como un ritual vacío, sino como una verdad que se deja caer en lo profundo del corazón. Porque cuando esta frase se cree de verdad, la ansiedad pierde fuerza y la paz comienza a ocupar su lugar. Y así, sin cerrar nada de forma definitiva, él prepara el camino para lo que viene. Porque si Dios es pastor, entonces también restaura, guía y protege. Y eso es justamente lo que será revelado en el próximo paso de esta jornada espiritual, invitando al espectador a seguir, a no desconectarse y a permitir que la palabra continúe obrando en su interior. En este segundo momento, él guía al espectador a un lugar más íntimo. Ya no se trata solo de descanso exterior, sino de algo mucho más profundo: la restauración del alma. El Salmo 23 continúa diciendo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Y aquí hay una verdad que muchos pasan por alto. Dios no solo cuida lo que se ve, Él sana lo que se rompió por dentro. Él explica con calma que el alma se cansa de maneras silenciosas. No siempre duele el cuerpo, pero sí la memoria, las emociones, las decepciones acumuladas, palabras que hirieron, traiciones que no sanaron, decisiones que todavía pesan. Y aún así, la promesa permanece. Él restaura, no superficialmente, sino desde la raíz. Como un buen pastor que examina a su oveja con paciencia, Dios toca áreas que nadie más alcanza. Para ilustrarlo, él menciona algo cotidiano. Así como una herida que no se limpia correctamente puede infectarse, una emoción no entregada a Dios puede endurecer el corazón. Por eso, la restauración del alma no es instantánea, es un proceso guiado por amor. Y ese proceso comienza cuando se permite a Dios entrar sin máscaras, sin defensas, sin explicaciones elaboradas. Él recuerda que Jesús mismo mostró este principio cuando se sentó a hablar con la mujer samaritana junto al pozo. Juan 4, 6, 26. Jesús no comenzó señalando su error, comenzó ofreciendo agua viva. Tocó primero el alma y luego todo lo demás fue transformado. Así también actúa el buen pastor. Primero restaura por dentro, luego ordena el camino. El guía espiritual invita al espectador a reflexionar: ¿qué parte del alma necesita restauración hoy? Tal vez es la confianza, tal vez la alegría, tal vez la capacidad de creer nuevamente. Y aquí viene una enseñanza práctica. Orar no es repetir palabras, es permitir que Dios haga preguntas.
A veces, una oración sencilla como «Señor, muéstrame qué necesita sanidad en mí», abre puertas profundas de restauración. Luego, él se detiene en la frase «Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre». Explica que Dios no guía desde la culpa, sino desde el propósito. No corrige para humillar, corrige para proteger. Las sendas de justicia no son caminos rígidos, son caminos seguros. Así como un padre toma la mano de su hijo para evitar que cruce una calle peligrosa, Dios redirige con amor cuando es necesario. Con una voz cercana, Él añade que muchas veces las personas confunden la corrección divina con rechazo, cuando en realidad es evidencia de cuidado. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Esa disciplina no es castigo, es alineación. Es Dios diciendo, este camino te va a herir, ven por aquí. Él invita al espectador a aplicar esto de forma práctica en el día. Antes de reaccionar impulsivamente, hacer una pausa. Antes de repetir un patrón antiguo, escuchar la voz interior del Espíritu. Antes de culparse, recordar que Dios guía por amor de su nombre, no por desempeño humano. Cuando se entiende esto, el alma deja de vivir a la defensiva. Con un toque ligero y humano, él comenta que nadie aprende a confiar de un día para otro, ni siquiera las ovejas. Pero cada paso guiado fortalece la relación con el pastor. Y poco a poco, el alma comienza a descansar no solo en momentos de oración, sino también en medio de la rutina, del trabajo, de las conversaciones difíciles. Antes de pasar al siguiente capítulo, él deja una invitación suave. Permitir que Dios siga trabajando. Porque cuando el alma es restaurada, también se prepara para enfrentar valles, desafíos y pruebas con una fe más madura. Y es justamente ahí donde el Salmo 23 revela una de sus promesas más poderosas. Una promesa que será explorada en el próximo paso de esta jornada espiritual. Aunque el camino siga avanzando y el paisaje cambie, él le recuerda al espectador algo esencial. La presencia de Dios no depende de las circunstancias. Hay días de verdes pastos y aguas tranquilas, pero también existen senderos estrechos, sombras inesperadas y momentos en los que el corazón se pregunta si va a resistir. Y es justamente ahí donde resuena una de las declaraciones más profundas del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Él explica con serenidad que el valle no es un castigo, es una transición. Nadie permanece para siempre en el valle, pero muchos crecen allí. El problema no es atravesarlo, el problema es caminarlo solo. Por eso David no dijo, no pasaré por el valle, sino, no temeré. La diferencia está en la compañía. Cuando Dios camina al lado, incluso la sombra pierde su poder. Con una imagen sencilla, él compara el valle con esas noches en las que la casa está en silencio y los pensamientos se vuelven más ruidosos. Momentos en los que el miedo intenta hablar más fuerte que la fe. Pero así como una sombra solo existe cuando hay luz, las sombras de la vida también confirman que Dios sigue iluminando el camino, incluso cuando no se percibe con claridad. Él invita al espectador a reconocer que muchas veces el temor no viene de lo que sucede, sino de lo que se imagina. Y aquí hay una enseñanza práctica. Cuando el miedo aparece, el Salmo 23 ofrece una respuesta inmediata. No es negar la dificultad, es afirmar la presencia, decir en voz baja pero con convicción, tú estás conmigo. Esa frase, repetida con fe, cambia la postura interior. Luego, él se detiene en una expresión llena de ternura. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Explica que la vara del pastor servía para proteger y el cayado para rescatar cuando la oveja se desviaba o caía. Esto revela algo precioso sobre Dios. Él no solo defiende, también restaura.
No se limita a observar desde lejos, interviene con cuidado cuando es necesario. Él conecta esta verdad con la vida diaria. A veces, la protección de Dios se manifiesta como una puerta que se cierra, una relación que termina, un plan que no prospera. En el momento duele, pero con el tiempo se comprende que fue la vara del pastor evitando una caída mayor. Otras veces, el cayado aparece como una segunda oportunidad, una palabra correcta en el momento justo, una fuerza que surge cuando parecía no quedar nada. Con una cercanía casi confidencial, él recuerda que Jesús también habló de esta seguridad cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano». Juan 10, 27, 28. No hay valle, ni sombra, ni error que sea más fuerte que la mano del buen pastor. Él anima al espectador a aplicar esto de forma concreta hoy. Cuando surja una noticia inesperada, una conversación difícil o un pensamiento de derrota, detenerse y preguntarse: ¿qué me está mostrando Dios aquí? A veces, el aliento no viene al salir rápido del valle, sino al descubrir que no se está solo dentro de él. Con un toque de humanidad y una leve sonrisa en la voz, él reconoce que nadie elige el valle, pero todos pueden elegir cómo caminarlo. Con quejas o con confianza, con miedo o con fe. Y esa elección diaria va moldeando el carácter espiritual. El pastor no apura a la oveja herida, camina a su ritmo, y así también Dios acompaña cada proceso. Sin cerrar el tema, él deja que esta verdad repose en el corazón del espectador, porque si Dios está presente en el valle, también lo estará en los momentos de honra, provisión y restauración que aún están por revelarse. Y ese cuidado amoroso continúa manifestándose de formas aún más sorprendentes, invitando a seguir avanzando en esta jornada de fe. Él sigue guiando con calma, llevando al corazón del espectador a una revelación que muchos no esperan. Dios no solo sostiene en la dificultad, también honra en medio de la oposición. La jornada avanza y el Salmo declara algo que rompe toda lógica humana. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Esta no es una promesa de ausencia de conflicto, es una promesa de provisión y favor, aun cuando el entorno no es favorable. Él explica que la mesa no se prepara después de la batalla, sino en medio de ella. Eso significa que Dios no espera a que todo se calme para bendecir. Él bendice para fortalecer. La mesa representa sustento, dignidad y cuidado. Es Dios diciendo: descansa, yo me encargo. Y los enemigos, lejos de impedir la bendición, se convierten en testigos de la fidelidad divina. Con una imagen sencilla y poderosa, él compara esta escena con una familia que se sienta a comer aun cuando afuera hay tormenta. La paz no viene de que el ruido desaparezca, sino de saber que hay alimento en la mesa. Así también actúa Dios. Mientras el mundo presiona, Él provee. Mientras otros dudan, Él confirma. Luego, Él se detiene en el gesto de la unción. En la cultura bíblica, ungir la cabeza con aceite era señal de honra, sanidad y elección. Él recuerda que David fue ungido rey cuando aún cuidaba ovejas. 1 Samuel 16, 12, 13. La unción llegó antes del trono. De la misma manera, Dios unge al espectador no porque todo esté resuelto, sino porque hay un propósito en marcha. Él explica con ternura que la unción también sana. El aceite calmaba heridas y protegía de infecciones. Espiritualmente, esto significa que Dios no solo honra, también cura las marcas que dejó el camino. Palabras duras, rechazos antiguos, injusticias no resueltas. El aceite del Espíritu trae alivio donde hubo desgaste. Con un toque práctico, Él invita al espectador a vivir esta verdad hoy.
Cuando se sienta menospreciado, recordar que la honra viene de Dios, no de la aprobación humana. Cuando sienta que otros avanzan y él no, recordar que cada proceso tiene su tiempo y que la unción no se retrasa. Dios no llega tarde, llega exacto. Él sonríe suavemente al mencionar: mi copa está rebosando. No dice apenas llena, dice rebosando. Esto habla de abundancia que desborda, de gracia que alcanza a otros. Cuando Dios llena una vida, siempre hay algo para compartir. Un consejo, una oración, un gesto de amor. La bendición nunca es solo para quien la recibe, también fluye hacia los demás. Con cercanía, Él recuerda que Jesús multiplicó panes y peces no solo para alimentar, sino para enseñar que en las manos de Dios lo poco se vuelve suficiente. Mateo 14, 19, 20. Así también, una copa rebosante no depende de cuánto se tenga, sino de en quién se confía. Cuando el pastor sirve, nada falta. Sin cerrar del todo esta revelación, Él deja que el espectador sienta el peso suave de esta verdad. Aún en medio de miradas críticas, desafíos y oposiciones silenciosas, Dios sigue preparando mesa, sigue ungiendo, sigue llenando la copa. Y ese cuidado constante no se detiene aquí, porque hay una promesa final que acompaña cada paso y cada día de la vida, esperando ser contemplada con el corazón abierto. Él habla ahora con una voz aún más serena, como quien revela una verdad que necesita ser guardada para todos los días, no solo para este momento. El camino recorrido, los valles atravesados, la mesa preparada y la copa rebosante conducen naturalmente a una certeza que sostiene la fe a largo plazo. El Salmo declara: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23:6. Aquí no hay duda, no hay condición, hay convicción. Él explica que esta promesa no dice que el bien y la misericordia aparecerán ocasionalmente, sino que seguirán. No es el creyente quien corre detrás de la bendición, es la bondad de Dios la que persigue con fidelidad. Incluso en los días en los que el ánimo flaquea, incluso cuando la fe parece pequeña, la misericordia sigue caminando detrás, cubriendo errores, reparando caminos y sosteniendo lo que parecía frágil. Con una imagen sencilla, Él compara esta verdad con la sombra que acompaña al caminante bajo el sol. No se nota siempre, pero está ahí. Así es la bondad de Dios, constante, silenciosa, firme. A veces se manifiesta en grandes respuestas, otras veces en pequeños detalles. Una palabra oportuna, una puerta que se abre, una paz inesperada en medio del caos. Todo eso también es seguimiento divino. Él recuerda que la misericordia no es solo perdón, es renovación diaria. Como dice Lamentaciones 3, 22, 23, nuevas son cada mañana. Eso significa que ningún error del ayer tiene poder para definir el hoy cuando se camina con el pastor. La vida no se vive mirando atrás con culpa, sino avanzando con gratitud y aprendizaje. Luego, con una cercanía especial, Él se detiene en la última frase: en la casa del Señor moraré. Explica que esto no se limita a un lugar físico. Habitar en la casa del Señor es vivir consciente de su presencia. Es llevar esa comunión al trabajo, al hogar, a las conversaciones diarias. Es transformar lo cotidiano en altar. Jesús habló de esto cuando dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Él ofrece una aplicación práctica: comenzar y terminar el día reconociendo la presencia de Dios, aunque sea con una oración breve. Bendecir la mesa, entregar las preocupaciones antes de dormir, agradecer incluso en días comunes. Estas prácticas simples construyen una vida que habita en Dios, no solo lo visita. Con un toque de humor suave y humano, Él comenta que muchos buscan experiencias,
espirituales extraordinarias, pero olvidan que la mayor bendición es caminar acompañados. No es necesario entender todo, basta con confiar en quien guía. El pastor no promete explicar cada curva del camino, promete no abandonar. Él deja que la promesa repose en el corazón del espectador. No está siendo perseguido por el miedo ni por la escasez, sino por el bien y la misericordia. Esa verdad cambia la forma de enfrentar el futuro, no desde la inseguridad, sino desde la esperanza firme. Y sin cerrar abruptamente, Él invita a permanecer en esta conciencia, porque cuando se entiende que el pastor acompaña todos los días, la fe deja de ser un momento aislado y se convierte en un estilo de vida, un caminar constante, confiado y lleno de propósito, que continúa más allá de esta oración y se renueva a cada nuevo amanecer. Antes de seguir adelante, Él invita al espectador a detenerse un instante y reconocer lo que ya ocurrió en el interior. Algo se aquietó, algo se ordenó, algo volvió a su lugar. No fue emoción pasajera, fue presencia. La oración no quedó en el aire, fue escuchada. El buen pastor sigue cerca, atento a cada suspiro y a cada pensamiento silencioso. Tal vez las circunstancias aún no cambiaron por completo, pero el corazón ya no es el mismo. Y cuando el interior se transforma, el camino comienza a alinearse. Él anima con ternura a guardar esta verdad durante el día. No caminas solo. La voz que te guía es fiel. El cuidado que te rodea es real. Y la misericordia que te sigue no se cansa. Cada paso que des hoy puede ser dado con más calma, con más fe y con más confianza, porque el pastor continúa guiando incluso cuando no se percibe con claridad. Ahora, Él hace una pregunta directa, nacida del corazón. ¿Qué parte de esta oración habló más fuerte contigo hoy? Escríbelo en los comentarios. Cuando compartes tu experiencia, fortaleces tu fe y animas a otros que están caminando por senderos similares. Esta comunidad crece cuando camina unida. Si esta palabra trajo paz a tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada mensaje es una oportunidad de volver al refugio, de aprender a escuchar la voz del pastor y de seguir creciendo espiritualmente. Y cuando termine este video, permanece atento al próximo que aparecerá en pantalla. Ese mensaje fue preparado para acompañarte en el siguiente paso de tu jornada de fe. Sigue caminando, sigue confiando y no olvides, el Señor es tu pastor y eso lo cambia todo.